niña inocente lleva documento secreto a la policía y revela un escándalo que lo cambia todo. En el tranquilo pueblo de Villa Esperanza, donde las calles parecían susurrar secretos de antaño y cada vecino era conocido por su nombre, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Alicia, una niña de 10 años, con melena castaña y ojos brillantes de curiosidad, pasaba las tardes de verano explorando el desván de su casa. Entre viejos baúles y polvorientos juguetes, sus manos tocaron un objeto inusual, un documento enrollado, escondido detrás de una tabla suelta. El papel crujía como un rompecabezas olvidado, y al desenrollarlo, las palabras comenzaron a danzar ante sus ojos. Corrupción, sobornos y escándalo. Palabras que sonaban a algo más que simples letras, sin entender del todo la gravedad de su hallazgo. Alicia sintió que su corazón latía más rápido. Sabía que debía llevarlo a alguien, a un adulto que pudiera ayudar. La comisaría, una construcción que había visto mejores días, estaba a solo unas calles. Entró tímidamente. El timbre al abrir la puerta sonó estruendoso, rompiendo el silencio. El agente Víctor, un hombre de rostro cansado y mirada escéptica, miró a la niña con una mezcla de ternura y desdén. ¿Otra vez tú, Alicia?, preguntó con un tono despreocupado, acostumbrado a los problemas menores del pueblo. Pero esto era diferente. Alicia, con voz temblante, le mostró el documento. Es importante, de verdad. Víctor lo miró con desinterés, pero mientras sus ojos recorrían las palabras, algo cambió. Una sombra pasó sobre su rostro. La noticia se propagó como un incendio. Los murmullos llenaron las calles empedradas de Villa Esperanza. Se hablaba de políticos y empresarios, rostros conocidos que nunca antes se habían cuestionado. La tensión crecía. Alicia, al principio emocionada por su revelación, pronto se dio cuenta de que había despertado algo oscuro. En cada esquina, miradas furtivas se volvían más intensas. Se sentía como si los muros del pueblo pudieran escuchar su respiración. Las amenazas no tardaron en llegar. Un viejo conocido de su padre, un expatrón con fama de ser implacable, comenzaba a acecharla. Sus pasos resonaban en su mente, como ecos de un peligro inminente. Alicia podía sentir el nudo en su garganta, la presión en su pecho. Se dio cuenta de que su familia podría estar enredada en este oscuro entramado. Su padre, siempre tan noble, podría estar involucrado en algo tan aterrador. Con cada día que pasaba, su inocencia se desvanecía. La calle, que antes era su patio de juegos, no parecía segura. Se sentía pequeña, acorralada. ¿A quién puedo contarle esto?, se preguntaba, mientras el miedo la envolvía. En su búsqueda de respuestas, encontró aliados inesperados entre sus amigos, quienes comenzaron a investigar a su manera, pero la sombra del peligro crecía, y con cada paso la presión aumentaba. ¿Debería seguir luchando por la verdad? El conflicto entre la lealtad a su familia y la búsqueda de justicia desgarraba su mente. Las calles murmuraban, los rostros se volvían hostiles y cada esquina parecía esconder un secreto. Alicia, la niña inocente,
Se encontraba en el centro de un torbellino, y su vida nunca volvería a ser la misma. El escándalo apenas comenzaba a desenredarse. Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alicia, la niña inocente, se saturaba de miedo y ansiedad. Con cada día que pasaba, los susurros en las calles de Villa Esperanza se volvían más amenazadores. La presión era insoportable. Tenía que hacer algo, y rápido. Sus amigos le habían prometido que estarían con ella, pero la sombra de lo desconocido crecía más y más. El descubrimiento del documento secreto, un escándalo que comprometía a los adultos en su mundo, había puesto a todos en una encrucijada. Un día, mientras exploraba el parque cercano, aquella sensación de peligro la seguía como un lobo al acecho. Se sentó en un banco y para distraerse, observó a los niños jugar. Sus risas parecían tan inalcanzables. Fue entonces cuando notó una figura familiar. Acercándose, era su madre Lucía, que venía del mercado. En su rostro había una mezcla de preocupación y amor que siempre la tranquilizaba. Pero hoy, ese amor no fue suficiente. ¿Por qué te veo tan pálida, Alicia?, preguntó su madre, sentándose a su lado. Es solo el calor, mintió, sintiendo que cualquier verdad que saliera de su boca podía llevar a más problemas. Pero Lucía no era tonta, la conocía demasiado bien. Alicia, quiero que me cuentes qué sucede. Alicia dudó. ¿Cómo podía explicar la serpiente de miedo que se había enroscado a su alrededor desde que encontró el escándalo? Pero decidió ser valiente. Mamá, encontré un documento. Habla de cosas malas, de gente en el pueblo, de corrupción. Los ojos de Lucía se agrandaron y una sombra de angustia cubrió su rostro. ¿Qué tipo de cosas, hija? Sobornos, políticos, cosas que no entiendo bien, pero involucra a personas importantes. La voz de Alicia se convirtió en un susurro. Tengo miedo. Lucía puso una mano en la cabeza de Alicia, y de repente todo se tornó gris. Hay secretos que son peligrosos de descubrir, Alicia. A veces, las verdades son profundas y terribles. En ese instante, el mundo pareció tambalearse. La conexión entre madre e hija se cortó cuando un grito desgarrador resonó en la distancia. Ambos se sobresaltaron. ¿Qué fue eso?, preguntó Alicia, el corazón latiendo desbocado. Espera aquí, no te muevas, dijo Lucía, levantándose de un salto. Justo en ese momento, un grupo de personas comenzó a correr hacia ellas. Y ante el caos, Alicia se sintió atrapada. Los gritos se acercaban. «¡La tienda! ¡Se está incendiando! ¡Corran!». Y entre las sombras de la multitud, un rostro sumamente conocido emergió. Era su padre. Pero había algo extraño. Sus ojos no eran de preocupación, sino de una furia controlada.
Alicia se levantó con la incertidumbre recorriendo su pecho. ¿Qué hacía su padre allí, en medio del pánico? Se movió para ver más de cerca, y el fuego iluminó su rostro, revelando un destello de algo que nunca había querido imaginar. En su mano había un objeto que parecía una bolsa, y no era cualquier bolsa. Era la misma que había visto en el desván. La mirada de su padre se encontró con la de Alicia. Había un vacío en esos ojos que le heló la sangre. Él le lanzó una advertencia silenciosa, pero antes de que pudiera gritarle, todo se volvió caos y oscuridad. El fuego danzaba como un monstruo rabioso. Alicia no podía creer lo que estaba viendo. Su padre, al que siempre había admirado, estaba enredado en una red de secretos y peligros. La lucha había comenzado, pero esta vez no era solo en las sombras. Todo el pueblo parecía caer en la brasa de un escándalo mucho más profundo. Un escándalo que comenzaba por su propia familia. Era posible que todo lo que había conocido estuviera construido sobre una mentira. Mientras el humo oscurecía el cielo, Alicia comprendió que ya no podía confiar en nadie y que su búsqueda de verdad apenas comenzaba. El fuego rugía como un dragón enfurecido, tragándose todo a su paso. Alicia permanecía paralizada, incapaz de apartar la vista de su padre, cuya figura se iluminaba y oscurecía entre las llamas. Era un caos absoluto. La multitud gritaba, empujándose unos a otros, mientras el humo llenaba el aire. Ella sentía la presión en el pecho, el miedo que se apoderaba de cada rincón de su ser. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? De repente una explosión resonó. Las llamas estallaron con un estruendo que la hizo temblar. En medio del bullicio, pudo ver a su padre, con el rostro transfigurado. La rabia y el temor se entrelazaban en su mirada. Sin pensar, corrió hacia él, atravesando el pánico, sintiendo las manos de la multitud empujarla hacia atrás. «¡Papá!», gritó, pero su voz se ahogó en el clamor. Justo cuando logró acercarse, su padre la vio. Un giro rápido de su cabeza, un gesto de advertencia. «¡Alicia, no! ¡Vete!», exclamó con una voz profunda, pero había algo en su tono que ella nunca había escuchado antes, un matiz de desesperación que le heló el corazón. La escena ante sus ojos se tornaba surrealista, y entonces, lo inesperado. Una fuerte ráfaga de viento sopló hacia ella, arrastrando el humo y la ceniza. En ese momento, sintió un fuerte tirón en su brazo. Al volverse se topó con Lucía, su madre. «¡Alicia, vamos!», gritó, llevándola a un lado, pero no podían escapar. De entre la multitud emergió un hombre, un rostro que la niña había visto muchas veces. Era el expatrón de su padre, el mismo que había rondado su vida desde que encontró el documento. Ahora, su mirada estaba cargada de un frenesí extraño. «¡Suéltenlos!», ladró, señalando a su padre con un dedo tembloroso. «Saben demasiado». Las palabras lo golpearon como un rayo. ¿Qué sabía su padre? Alicia miró a su madre, que tenía una expresión de horror. Lucía se volvió hacia su hija. «Alicia, hay cosas que debes comprender», comenzó, pero el sonido del fuego y los gritos ahogaron su voz. La policía llegó, abriéndose camino entre la muchedumbre. Alicia sentía que la situación se escapaba de control. En ese instante, su padre hizo algo sorprendente. Sacó un objeto del bolsillo. Era una caja de madera, decorada, con grabados. En su interior, una serie de documentos emergieron mientras él la abría.
No abran eso, gritó el hombre del expatrón. Pero era demasiado tarde. Alicia sintió un estremecimiento. Todos los ojos estaban ahora sobre ellos. El fuego iluminó el rostro de su padre, un rostro que ella creía conocer, ahora lleno de secretos oscuros. Más de lo que imaginas está en juego, murmuró, y en ese segundo todo quedó en silencio, como si el mundo hubiera congelado. Una explosión de papel voló, mientras el expatrón se abalanzaba sobre su padre. Los documentos cayeron al suelo, revueltas de palabras y nombres que nunca antes había oído. Y uno de ellos, al caer a sus pies, atrapó la atención de Alicia, un nombre que la dejó helada. Era su propia familia, y entonces, en un giro agonizante, comprendió que su padre estaba mezclado en algo mucho más aterrador. «¿Qué significa esto?», gritó, mientras el caos continuaba. La sombra de la traición se cernía sobre ella. Su madre la miró, los ojos llenos de lágrimas, y se dio cuenta de que la nueva revelación se cernía. ¿Quién era realmente su padre? Mientras se alejaba, una pregunta resonaba en su mente, como una campana sonando en la lejanía. ¿Podría confiar en alguien, incluso en su propia familia? El caos consumía a Villa Esperanza, pero dentro de su corazón, la búsqueda de la verdad apenas había comenzado. Alicia sintió el calor del fuego en su rostro, mientras se alejaba de su padre. El caos seguía alrededor. Las voces se mezclaban en un grito ensordecedor. Pero todo se tornó distante cuando su corazón latía desbocado. Su madre la sostenía del brazo, pirando de ella hacia una zona más alejada. «¡Corre!», decía, el terror grabado en su rostro. Pero Alicia no podía alejarse, no allí, no sin saber la verdad. Desvió la mirada hacia el hombre que había surgido entre la multitud, el expatrón de su padre, con sus ojos desquiciados. Algo en su expresión no era solo rabia, había miedo también. ¿Qué sabía? ¿Por qué mostraba ese delirio? «¡Suéltenlos!», gritó. Y en ese instante, las palabras de su padre resonaron en su cabeza. «No abran eso». Entonces, algo hizo estallar la tensión. Una explosión de ruido, un grito. La multitud se agitó, y de repente, el expatrón se lanzó hacia su padre, como un tigre sobre su presa. Justo cuando todo parecía llegar a un clímax, una sombra pasó por encima de ellos. Alicia miró hacia arriba y vio un helicóptero sobrevolando, sus aspas girando rápidamente, creando un ruido ensordecedor. El pánico aumentó y el aire vibraba, como si el mismo mundo estuviera a punto de colapsar. La multitud se dispersó en 1000 direcciones, pero Alicia estaba paralizada, mirando a su padre. Sin previo aviso, su papá sacó el objeto del interior de su abrigo con un movimiento rápido. Era una pequeña pistola negra. El corazón de Alicia se detuvo. ¿Qué estaba a punto de suceder? El mundo parecía girar en el suspenso de un momento eterno. «¡Papá, no!», gritó ella. Él se volvió hacia ella, su mirada vacilante y oscura, y antes de que pudiera reaccionar, la balanza de su historia cambió para siempre. El expatrón se lanzó hacia él, mientras el helicóptero giraba su foco de luz, iluminando cada rincón con una claridad brutal. Fue entonces cuando una ráfaga de viento avivó las llamas,
y uno de los tanques de gas de la tienda explotó. El estallido fue ensordecedor. Alicia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La onda de choque la lanzó hacia atrás. Todo se volvió una confusión de humo y llamas. Alicia, la voz de su madre, se perdió en el caos. Las llamas devoraron el aire. En el momento del impacto, su padre y el expatrón cayeron al suelo. Alicia se arrastró, luchando por salir del humo. Cuando el polvo se asentó, Alicia logró levantarse. Sintió el ardor en sus ojos y un sabor metálico en la boca. Alzó la vista y lo que vio la dejó helada. La figura de su padre yacía inmóvil, mientras el expatrón gemía, retorciéndose. Pero no, era solo eso. Alicia notó que algo brillante, algo pequeño caía de la ropa de su padre. Era un colgante con un emblema que le era familiar. A medida que el colgante rodaba por el suelo, su mente retrocedió a las viejas historias que había escuchado de su abuela. Había una leyenda sobre un medallón, uno que podía revelar la verdad sobre la sangre. ¿Era posible que su padre estuviera involucrado con ello? ¿Corría su familia en un río de secretos insondables? Mientras la multitud se dispersaba, comenzó a acercarse, la mente acelerada. Justo cuando iba a recoger el colgante, un grito desgarrador la detuvo. Una mujer del pueblo estaba siendo arrastrada fuera del fuego, sus ojos desorbitados y llenos de miedo. ¡Ayuda!, clamaba, mientras el pánico se extendía como un virus. En un instante Alicia entendió. El escándalo que había desenredado no solo afectaba a su familia, había mucho más en juego. La corrupción iba más allá de lo que había imaginado. Alcanzaba cada rincón de Villa Esperanza, y su padre había sido solo una pieza del rompecabezas. El colgante brilló en el suelo, y Alicia se dio cuenta de que el juego apenas había comenzado. ¿Quiénes eran realmente las personas que amaba? El aire, ahora cargado de ceniza y revelaciones, le dijo una verdad escalofriante. Todo lo que creía saber había sido una mentira. Mientras el caos continuaba, sintió que el colgante era la clave, y que quizás, solo quizás, su destino estaba ligado a ese emblema y a las sombras que lo rodeaban. ¿Se atrevería a desentrañar lo que significaba? Todo se oscureció cuando un nuevo rugido resonó, y el peligro revisitado se cernía sobre ella. Alicia sintió el calor del fuego en su rostro mientras se alejaba de su padre. El caos seguía alrededor. Las voces se mezclaban en un grito ensordecedor, pero todo se tornó distante cuando su corazón latía desbocado. Su madre la sostenía del brazo, tirando de ella hacia una zona más alejada. «Corre», decía, el terror grabado en su rostro, pero Alicia no podía alejarse, no allí, no sin saber la verdad. Desvió la mirada hacia el hombre que había surgido entre la multitud, el expatrón de su padre, con sus ojos desquiciados. Algo en su expresión no era solo rabia. Había miedo también. ¿Qué sabía? ¿Por qué mostraba ese delirio? «¡Suéltenlos!», gritó, y en ese instante las palabras de su padre resonaron en su cabeza. «No abran eso». Entonces algo hizo estallar la tensión. Un estruendo ensordecedor atravesó el aire, y un grito desgarrador penetró la confusión. Alicia giró su cabeza justo a tiempo para ver cómo un grupo de figuras se abalanzaba sobre su padre. Era la misma gente que había estado en la tienda, y sus ojos destilaban furia. «¡Traidor!», clamó uno de ellos mientras lo arrastraban. Con un arranque de impulso, como si una fuerza desconocida la guiara,
Alicia lanzó su brazo hacia el colgante que yacía cerca, justo antes de que un puñado de luces brillantes estallara de pronto. Era el helicóptero, brillando por encima, lanzando su luz sobre el caos, como un ojo vigilante. La escena se detuvo, pero no para ella. Alicia sintió un tirón en el pecho. Entre gritos y desesperación, su mente se desplazaba velozmente. ¿Qué estaba pasando? ¿Era su padre verdaderamente un traidor? No había respuestas, solo un vacío que la engullía. En un instante de confusión, la multitud comenzó a agitarse de nuevo. «¡Esos documentos!», gritó alguien. «¡Esos documentos nos comprometen a todos!». Las palabras vibraban como un eco en su mente, desatando una oleada de preguntas. ¿Qué documentos? ¿Por qué el expatrón sabía tanto? Más allá de la confusión, el tumulto había crecido, transformándose en un mar de cuerpos y caras deformadas, cada uno luchando por sobrevivir en el escándalo que ahora se desbordaba. Sin embargo, en ese mar de caos, apareció una voz familiar. «Mamá, ¿dónde estás?». Era su hermana pequeña, Valentina, perdida entre la multitud. Alicia sintió que el mundo se desmoronaba. «¡Valentina!», gritó, pero el sonido de su voz se perdía entre el alboroto. La desesperación se profundizó. Justo cuando estaba a punto de entrar en el tumulto, un ruido rompió la escena. Una explosión, seco y violento, sacudió el suelo. Fue como si el tiempo se detuviera de nuevo. En medio del pánico, todo se oscureció. El fuego pareció brillar más rápido, más feroz. Una figura se alzó desde las llamas y el aire estalló en gritos. «¡Talicia, soy yo!». La voz de su padre caló hondo en su corazón, pero lo que vio la paralizó. La escena era surrealista. Su padre, cubierto de hollín, la cara marcada con desesperación. Pero lo más inquietante fue lo que llevaba en sus manos, no solo los documentos. Un pequeño maletín negro que una vez había notado en el desván. «Ese es el secreto de nuestra familia», exclamó él con un tono que vibraba de intensidad. «¿Secreto?». El corazón le latió con fuerza. «¿Qué secreto?». El tiempo se detuvo y la multitud se convirtió en un segundo plano. Mientras su padre avanzaba, las llamas danzaban alrededor, iluminando sus rasgos de angustia. «Alicia, escúchame bien», gritó, los ojos desorbitados. «Lo que hay aquí puede cambiarlo todo. La verdad es que no soy quien piensas». Las palabras le golpearon como un martillo. «¿Qué dices?». Un temblor recorrió el aire, y en un abrir y cerrar de ojos un disparo resonó a lo lejos, llevándose todo. Alicia sintió que el tiempo se comprimía. La multitud una imagen borrosa a su alrededor. Su mente giró. La verdad jamás se había sentido tan cerca, tan aterradoramente real. Y mientras el helicóptero proyectaba su luz sobre el caos, la pregunta se instaló con ferocidad en su mente. ¿Quién era realmente su padre? Todo lo que había creído, toda la imagen de su familia, todo lo que conocía empezaba a desmoronarse. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. El mundo a su alrededor giraba y cambiaba. Mientras la desesperación la envolvía y el eco del disparo resonaba en sus oídos, sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Pero estaría preparada para descubrir qué oscuridades se ocultaban detrás de las sombras de su propia sangre. Alicia sintió como si el aire se le escapara. El rostro de su padre, cubierto de hollín, reflejaba una angustia que nunca había visto antes. «Lo que hay aquí
puede cambiarlo todo. La verdad es que no soy quien piensas, gritó, sus palabras retumbando en su mente como un eco aterrador. Las llamas titilaban a su alrededor, pero el verdadero fuego estaba en su pecho, mientras la revelación chisporroteaba en su interior. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Logró balbucear, su corazón martillando con fuerza. Las palabras parecían tambalearse. Todo lo que había considerado seguro y familiar se desmoronaba, como cenizas volando en el viento. Las sirenas a lo lejos eran como un canto lejano. La multitud luchaba entre el terror y la curiosidad. Miradas incrédulas se enfocaban en el crisol de caos, pero la atención de Alicia estaba fija en su padre. Él era su mundo, su héroe, ¿o no? De repente, un segundo estruendo la sacudió. Una explosión más intensa sacudió la tierra, haciéndola tambalear. «Alicia, corre», gritó Lucía desde algún lugar perdido entre la confusión. Su madre, en un intento desesperado por proteger a su hija, la empujó hacia atrás. Pero en ese instante, un grito desgarrador cortó la atmósfera. La figura de su hermana Valentina emergió entre las llamas. Esos rizos dorados que siempre le habían parecido tan adorables, ahora estaban envueltos en una sombra ominosa. «¡Ayuda!», clamó, y el rugido del fuego se apaciguó momentáneamente. Alicia sintió cómo la tierra se desvanecía bajo sus pies. «Voy a salvarla», murmuró para sí misma. Pero la voz en su cabeza le decía que había demasiados peligros. Sin embargo, el pánico y el amor por su hermana la impulsaron. Corrió hacia Valentina, atravesando el tumulto, buscando esos ojos que solían ser tan traviesos y llenos de vida. Mientras lo intentaba, ocurrió lo inimaginable. El expatrón de su padre, que había estado vigilando desde la sombra, se lanzó hacia ella. «Tienes que parar», gritó, sus ojos desorbitados. «No puedes acercarte, no puedes saberlo todo». El impacto de sus palabras fue como un golpe en el estómago. Alicia sintió un estremecimiento al mirar al hombre, y en su mirada vio un conocimiento, un secreto que no estaba dispuesto a desvelar. «¿Qué sabes de mi familia? Dímelo», demandó, su voz rompiendo entre el tumulto. Pero antes de que pudiera responder, el aire se llenó de un chispazo fulgurante. Una ráfaga de luz iluminó el caos. El helicóptero, que había estado a lo lejos, giró abruptamente y se aproximó, proyectando su luz sobre el expatrón. La multitud se volvió loca, como un grupo de desesperados gallos corriendo al galope. Y entre el desespero reveló su brazo, donde un dispositivo brillante brillaba como un faro amenazante. «No lo hagas», gritó su padre, y ese momento sagrado se fragmentó en el aire. Fue entonces cuando la verdad emergió con fuerza. El expatrón se giró y, sin dudarlo, presionó un botón en su muñeca. Un zumbido resonó y, para el horror de Alicia, del dispositivo se desplegó una imagen holográfica. «Tu padre está involucrado en esto porque es parte de algo mucho más grande. Su vida y la tuya están en peligro por culpa de esta red de mentiras. Tu madre también lo sabe». Alicia quedó paralizada. El mundo se detuvo. El holograma mostró rostros conocidos, los vecinos, el alcalde, todos murmullos de traición y secretos tejidos por años. Y en el centro de todo, su propio padre como un engranaje confabulador. «No puede ser», murmuró retrocediendo.
El eco de sus pensamientos era atronador. «Mamá», logró preguntar, aunque su voz se perdió en el tumulto. Mientras giraba, pudo ver la mirada de Lucía, su angustia, su desesperación. El expatrón sonrió con dolor. «Es de tu padre, lo crea o no. Es un traidor. A veces los monstruos que tememos son los que están más cerca». Alicia sintió como el suelo se desvanecía. La sombra del conocimiento la envolvió, y mientras el caos giraba a su alrededor, comprendió que había cruzado un umbral irreversible. La vida que conocía, la familia que amaba, estaba llena de secretos oscuros y pura traición. ¿Era posible que todo lo que había vivido estuviese construido sobre mentiras? Justo cuando la lucidez la atravesó, el fuego próximo rugió en un crescendo inevitable, y con una determinación nueva, se preparó para enfrentar un mundo donde la verdad aún podía devorarla. ¿Era su familia realmente digna de la lealtad que ofrecía? La oscuridad se cernía sobre ella. Dejó que una pregunta anidara en su corazón. ¿Quién era realmente su padre? Alicia sintió como si el aire se le escapara. El rostro de su padre, cubierto de hollín, reflejaba una angustia que nunca había visto antes. «Lo que hay aquí puede cambiarlo todo». «La verdad es que no soy quien piensas», gritó, sus palabras retumbando en su mente como un eco aterrador. Las llamas titilaban a su alrededor, pero el verdadero fuego estaba en su pecho, mientras la revelación chisporroteaba en su interior. «¿Qué quieres decir?», logró balbucear, su corazón martillando con fuerza. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero en su mente solo había confusión. Todo lo que había considerado seguro y familiar se desmoronaba como cenizas volando en el viento. A lo lejos, las sirenas resonaban, un recordatorio de que el caos no estaba solo en su corazón. La multitud luchaba entre el terror y la curiosidad. Miradas incrédulas se enfocaban en el crisol de caos. Pero la atención de Alicia estaba fija en su padre. Él era su mundo, su héroe. ¿O no? De repente, un estruendo la sacudió. Otro eco desgarrador interrumpió la escena, y Alicia giró la cabeza, justo a tiempo, para ver a un grupo de personas que se abalanzaban sobre su padre. Pero no eran solo ciudadanos confundidos. Eran miembros de la policía, con los rostros pálidos de terror en lugar de resolución. «Detente, no lo hagas», gritó un oficial, mientras otros se movían frenéticamente. La tensión se cortaba en el aire. Alicia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Con un giro inesperado, notó que el expatrón de su padre no solo había estado observando, había estado esperando este momento. Exclamó el expatrón, levantando sus manos. «No puedes detenerlo, no de esta manera». Pero era demasiado tarde. Su padre lanzó el maletín al suelo, y un chorro de documentos voló por el aire, como aves descontroladas. El ruido era ensordecedor, y las páginas caían como si fueran una lluvia de secretos. Todos los ojos se enfocaron. En ese momento, la multitud, que hasta ahora había estado dudando, se convirtió en un mar de murmullos y desconfianza. «¡Mira eso!», gritó una voz entre la multitud. «Los nombres, las cuentas». Alicia se sintió atrapada. El maletín reveló más de lo que su corazón podía soportar. Gentes del pueblo, en toda su vida, jamás las había visto como ahora. Susurra entre los gritos se alzó.
¿Qué sabemos de ellos? ¿Quiénes son? Fue entonces cuando un hombre del fondo, con mirada oscura y una cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante. «¡Detengan a todos! ¡Miren!» y mostró una foto desgastada en su mano. «Alicia es tu madre». Alicia sintió que el mundo se paralizaba. La imagen de Lucía, sonriendo, pero de una manera que no era su madre. Era más joven, con un aire oscuro y misterioso. Un aura que no reconocía. «Eso no puede ser ella», gritaron algunas voces. «Sí, sí puede. Es parte de todo esto. Un descubrimiento que no debió haberse hecho». Su corazón se aceleró al ver cómo las piezas del rompecabezas se unían en su mente. La verdad que tanto habían ocultado, la rodeaba como una sombra. Mientras su padre luchaba contra los agentes, el expatrón con voz profunda interceptó. «Tú también eres parte de esto, Alicia. Eres más importante de lo que crees. Tu madre no es quien decimos que es». No podía ser cierto. Su madre, ese faro en su vida, metida en una red de mentiras. Las lágrimas se mezclaron con el humo del fuego. No me digas eso». Pero en el fondo sentía cómo la puñalada de la verdad atravesaba su pecho. En un abrir y cerrar de ojos, un disparo resonó, y todo se hizo un caos. El tiempo se ralentizó. En un instante, sintió que el aire se colaba por su garganta. Su madre estaba en un rincón, los ojos llenos de horror, y luego, antes de que pudiera hacer algo, el cuerpo sin vida de su padre cayó al suelo, impactando en el suelo con un ruido sordo. El grito de Alicia fue ahogado por la confusión general. El mar de murmullos se volvió un grito colectivo de shock. Todo se quedó en silencio, pero solo por un segundo. Mientras el polvo se asentaba, Alicia sintió que la vida se escurría de sus dedos. Allí, en medio del fuego y la oscuridad, el verdadero horror se cernía sobre ella. La vida que conocía se desmoronaba con cada grano de arena. Todo había cambiado, y ahora quedaba la mayor pregunta de todas. ¿Quién era ella realmente? Alicia sintió como si el aire se le escapara. Su padre yacía inmóvil en el suelo, y un grito desgarrador brotó de su pecho. Clamó, pero su voz se perdió en el caos. El pánico y el miedo se arremolinaban en su interior, como un torbellino arrastrándolo todo a su paso. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un rugido ensordecedor. Miradas incrédulas y horrorizadas se enfocaban en ella y en el cuerpo sin vida de su padre. Las llamas seguían devorando lo que quedaba de la tienda, iluminando la escena con un brillo aterrador. Alicia sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaba esto? ¿Qué había hecho su padre? De repente, un silencio colosal se adueñó del ambiente, haciendo que el mundo se detuviera por un instante. En ese quieto segundo, el expatrón de su padre, que había estado expectante y furioso, gritó. Él lo sabía, era parte de todo esto. La multitud se dividió, algunas miradas llenas de dudas, otras llenas de rencor. Él traicionó a todos, y muchos morirán por esto. Alicia miró a su madre, que había llegado tambaleándose. Lucía tenía el rostro pálido, con lágrimas recorriendo sus mejillas, pero incluso en la desolación, su mirada era intensa, con una fuerza
que no sabía de dónde salía. Lucía gritó: «¡No digas eso! ¡No es verdad!». El expatrón se acercó. Sus ojos centelleaban. «¿No es verdad? Tú lo sabes, Lucía. Él siempre ha estado enredado en algo oscuro. ¿Qué secretos has ocultado también?». La pregunta voló en el aire, como un dardo certero, y Alicia sintió que el suelo se veía tan inestable como sus certezas. Todo se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué secretos?», murmuró, mientras su corazón se aceleraba. Cada palabra resonaba como un tambor, golpeando su pecho con fuerza. La multitud comenzó a murmurar. Rumores de traición y complicidad flotaban en el aire, como si cada vecino fuese parte de un rompecabezas de engaños. Sin previo aviso, un destello de luz cortó el caos. Un grupo de hombres con trajes oscuros salió de entre las sombras, sus rostros serios y determinados. A medida que se acercaban, el pánico creció. Unos llevaban un dispositivo en la mano que emitió un pitido agudo. «No se muevan. Están todos bajo arresto», ordenó uno, y el eco de sus palabras fue como un rayo que atravesó la multitud. «¿Arresto? ¿Por qué?», preguntó Alicia, la incredulidad pintada en su rostro. «Esto es más grande de lo que imaginas, niña. Tu padre estaba involucrado en una red de corrupción, pero no solo eso», continuó el hombre, su mirada fija en ella. «Lo que él tenía no eran solo documentos, eran pruebas. Pruebas que podrían desmantelar a todos, incluso a tu madre». La mirada de su madre se llenó de horror. «No, no puede ser. Alicia, escucha. Tu padre amaba a nuestra familia». «¿Pero qué significa esto?», gritó Alicia, sintiendo que su mente podía explotar de la confusión. Mientras el caos reinaba, el hombre de traje se acercó y replicó: «Tu madre también estaba involucrada, Alicia. Es una pieza clave en esta conspiración. Y ahora que su secreto ha sido revelado, muchos están en peligro. Todos estamos en peligro». El estómago de Alicia se retorció. Cada palabra lanzaba un nuevo golpe. ¿Su madre? ¿Parte de esto? La certeza de su vida se desvanecía. Cada pedazo de confianza en su familia destrozado. La confusión y el pánico se transformaron en una oleada de dolor que la arrastró. Y en ese instante, un estallido de luz surgió del maletín de su padre que yacía en el suelo, como un testamento de sus secretos. Los documentos volaron al aire, como aves aterrorizadas, pero entre ellos algo brilló más intensamente. Un medallón. El colgante rodó hacia Alicia, y al levantarlo vio el mismo emblema que había estado en las historias de su abuela. «No puede ser», susurró, mientras la multitud callaba y miraba, expectantes. «¿Qué significa esto?», preguntó en voz alta, pero la respuesta llegó un momento después de que lo dijera. «Ese medallón guarda la clave de la verdad, y solo habrá una forma de saber», dijo el expatrón, acercándose lentamente. «Tu vida cambiará para siempre por lo que decidas hacer con él. Es un legado de traiciones y secretos. Y está ligado a tu familia de maneras que no entiendes». Alicia sintió una punzada de angustia, pero en ese mismo instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. No había retorno. La elección que estaba a punto de hacer no solo afectaría su futuro, sino que determinaría quiénes eran realmente las personas que amaba. ¿Podría confiar en alguien, incluso en sí misma? Con el medallón en la mano y el corazón latiendo aplastante en su pecho,
Sintió que el misterio que la rodeaba apenas comenzaba a revelarse. Alicia sintió como si el aire se le escapara. Su padre yacía inmóvil en el suelo, y un grito desgarrador brotó de su pecho. «¡Papá!», clamó, pero su voz se perdió en el caos. El pánico y el miedo se arremolinaban en su interior, como un torbellino arrastrándolo todo a su paso. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un rugido ensordecedor. Miradas incrédulas y horrorizadas se enfocaban en ella y en el cuerpo sin vida de su padre. Las llamas seguían devorando lo que quedaba de la tienda, iluminando la escena con un brillo aterrador. Alicia sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaba esto? ¿Qué había hecho su padre? De repente, un silencio colosal se adueñó del ambiente, haciendo que el mundo se detuviera por un instante. En ese quieto segundo, el expatrón de su padre, que había estado expectante y furioso, gritó. Él lo sabía. Era parte de todo esto. La multitud se dividió. Algunas miradas llenas de dudas, otras llenas de rencor. Él traicionó a todos y muchos morirán por esto. Alicia miró a su madre, que había llegado tambaleándose. Lucía tenía el rostro pálido, con lágrimas recorriendo sus mejillas, pero incluso en la desolación, su mirada era intensa. Con una fuerza que no sabía de dónde salía, Lucía gritó, «No digas eso, no es verdad». El expatrón se acercó, sus ojos centelleaban. «¿No es verdad? Tú lo sabes, Lucía, él siempre ha estado enredado en algo oscuro. ¿Qué secretos has ocultado también?». La pregunta voló en el aire, como un dardo certero, y Alicia sintió que el suelo se veía tan inestable como sus certezas. Todo se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué secretos?», murmuró, mientras su corazón se aceleraba. Cada palabra resonaba como un tambor, golpeando su pecho con fuerza. La multitud comenzó a murmurar. Rumores de traición y complicidad flotaban en el aire, como si cada vecino fuese parte de un rompecabezas de engaños. Sin aviso, un destello de luz cortó el caos. Un grupo de hombres con trajes oscuros salió de entre las sombras, sus rostros serios y determinados. A medida que se acercaban, el pánico creció. Unos llevaban un dispositivo en la mano que emitió un pitido agudo. «No se muevan, están todos bajo arresto», ordenó uno, y el eco de sus palabras fue como un rayo que atravesó la multitud. «¿Arresto? ¿Por qué?», preguntó Alicia, la incredulidad pintada en su rostro. «Esto es más grande de lo que imaginas, niña. Tu padre estaba involucrado en una red de corrupción, pero no solo eso», continuó el hombre, su mirada fija en ella. «Lo que él tenía no eran solo documentos, eran pruebas. Pruebas que podrían desmantelar a todos, incluso a tu madre». La mirada de su madre se llenó de horror. «No, no puede ser. Alicia, escucha. Tu padre amaba a nuestra familia». «¿Pero qué significa esto?», gritó Alicia, sintiendo que su mente podía explotar de la confusión. Mientras el caos reinaba, el hombre de traje se acercó y replicó. «Tu madre también estaba involucrada, Alicia. Es una pieza clave en esta conspiración, y ahora que su secreto ha sido revelado, muchos están en peligro. Todos estamos en peligro». El estómago de Alicia se retorció. Cada palabra lanzaba un nuevo golpe. ¿Su madre? ¿Parte de esto? La certeza de su vida
se desvanecía, cada pedazo de confianza en su familia destrozado. En un instante, mientras la multitud murmuraba en un crescendo de miedo y desesperación, el cielo se oscureció de repente. Un grupo de helicópteros sobrevoló el lugar, sus luces destellando con fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, un tiro resonó en la distancia. La multitud se estremeció. Un grito colectivo atravesó el aire. Alguien había sido alcanzado. Alicia sintió un frío helador en su interior. No, no puede ser, susurró. Pero cuando su mirada se posó sobre su madre, se detuvo el tiempo. Lucía, con un gesto de sorpresa en el rostro, se desplomó de repente. El mundo a su alrededor se desdibujó. Todo se volvió un eco lejano. ¡Mamá!, gritó. Corrió hacia ella, pero una fuerza invisible parecía detenerla. «Por favor, no». La multitud comenzó a desmoronarse. Los hombres que habían llegado con los trajes oscuros intervinieron, empujando a la gente, creando caos y descontrol. «¡Retírense!», gritó uno, levantando un arma. El tumulto se hizo aún más intenso. Alicia llegó hasta su madre justo cuando ella comenzó a convulsionar. En su mano, un objeto cayó al suelo, rodando y girando ante los ojos de todos. Un pequeño dispositivo, un transmisor. El murmullo se convirtió en un susurro atónito. La verdad cayó como una bomba. ¿Qué significaba esto? Su madre estaba en el medio. «Mamá, ¿qué has hecho?», preguntó, sintiendo el desgarro en su pecho, como si su mundo se desmoronara. Él te lo dirá», gorgoteó Lucía, antes de perder el sentido. Pero antes de que Alicia pudiera reaccionar, el expatrón sonrió, señalando el dispositivo en el suelo. «Ese es el transmisor que te conectará con los secretos de tu madre. Todo lo que has creído hasta ahora estaba tejido en un inmenso engaño». Alicia sintió que se apagaba su aliento. Era posible que todo esto fuera parte de un plan mayor. Su mente daba vueltas, pero mientras el caos se desataba a su alrededor y su madre caía sin vida a sus pies, una nueva pregunta surgía en su interior. ¿Quién era realmente Lucía? El tiempo se detuvo. En medio del fuego, del caos, del dolor, la búsqueda de la verdad había tomado un giro inesperado. Mientras la multitud se dispersaba, ella sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. Estaría lista para descubrir lo que realmente había detrás de los secretos de su familia. Alicia miró el cuerpo sin vida de su padre. El horror parecía consumirla. Cada latido de su corazón resonaba como un eco en el caos. El mundo se desvanecía a su alrededor, y su madre yacía a su lado, llorando, su rostro reflejando una mezcla de pena y pavor. «No, no puede ser», murmuró a su madre, sin poder contener las lágrimas. La angustia la envolvía. El aire era pesado y la tensión se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué?» «Todo esto. Escucha, necesitamos salir de aquí», dijo Lucía, su voz temblando pero firme. «Lo que está pasando está más allá de lo que imaginas. No hay tiempo para explicaciones ahora». Pero Alicia no podía apartar los ojos de su padre. «Sí hay tiempo. ¿Por qué estaba mi padre involucrado en esto? ¿Quería hacernos daño?» «Él te quería, pero había cuestiones que no entendías. Todo lo que hizo, lo hizo para protegerte».
respondió su madre, el dolor marcado en su voz. Pero ahora no tenemos más opción. Nos han puesto en la mira. La multitud tembló cuando las luces de los helicópteros se acercaron, proyectando sombras gigantes sobre ellos. Los hombres de traje negro seguían avanzando, y el peligro era palpable. «Ahora», gritó Lucía, agarrando la mano de Alicia. Las llamas alzaban sus brazos como monstruos hambrientos. Al correr, el dispositivo en el suelo brilló intensamente, intrigando a Alicia. «El transmisor, ¿qué es?», preguntó, aún sin soltar la mano de su madre. «¿Por qué mi madre lo tenía?». «Era para advertirnos, pero nunca pensé que llegara hasta aquí», dijo Lucía, sin mirar atrás. A veces, las decisiones equivocadas llevan a consecuencias horribles. Alicia sintió que la culpa la asfixiaba. Miró a su madre, viendo una mujer fuerte, pero marcada por secretos. «¿Y tú, mamá? ¿Estás involucrada en esto?». «Sí, pero es más complicado de lo que crees», dijo Lucía, mientras esquivaban a la multitud que se descontrolaba, buscando una salida. «Te prometo que cuando estemos a salvo te lo explicaré todo». Las luces giraban y el aire se llenaba de gritos y humo. Cada paso era una lucha. De repente el expatrón apareció de nuevo, con una determinación fría. «¡Deténlas!», ordenó a los hombres que lo acompañaban. «No las dejen escapar». Alicia sintió terror. Esa mirada fría la heló por dentro, como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. «¡Mamá!», gritó, mientras las manos de su madre la agarraban fuertemente. Pero entonces, una ráfaga de recuerdos inundó a Alicia. El medallón en su mano brillaba con fuerza. Todo lo que había descubierto hasta ahora la había llevado a hacer una elección. «Podemos elegir, mamá», dijo con determinación. «No tenemos que dejar que decidan por nosotras». En un instante de claridad, hizo un giro rápido, levantando el medallón al aire. «Esto puede ayudar», gritó hacia el expatrón, quien se detuvo en seco sorprendido. «Podemos desenmascarar toda la corrupción». Las miradas se fijaron en ella. Las dudas comenzaron a cernirse en el aire. Alicia sintió que el poder del medallón irradiaba confianza. «Esto nos pertenece, es nuestro legado, no dejaré que lo roben». Y de verdad, el helado silencio invadió el ambiente. El expatrón se quedó mirándola como si evaluara su próximo movimiento. Finalmente, retrocedió unos pasos, su rostro pálido y confundido. «Todo esto no ha terminado», susurró, antes de desaparecer entre las sombras. Alicia sintió que el aire regresaba a sus pulmones. La multitud a su alrededor estaba paralizada, como si el destino de Villa Esperanza se cerniera en ese momento. Las cosas estaban lejos de estar claras, pero Alicia sabía que tenían que irse. «Vamos, mamá», dijo cogiéndola del brazo. Las sirenas seguían sonando a lo lejos, pero esta vez era diferente. Tenían un camino a seguir, un nuevo rumbo. Al salir del caos, la esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho. Era el instante en que el futuro comenzaba a reescribirse. «Esto es solo un capítulo en nuestra historia», dijo Alicia, con una determinación renovada. «Vamos a descubrir la verdad sobre nosotros, mamá, y juntos enfrentaremos lo que venga». Mientras se alejaban de las llamas y del peligro, la vida seguía adelante. Un nuevo capítulo se abría ante ellas, lleno de preguntas y misterios. Pero lo más importante era que habían tomado la decisión de luchar, de buscar la verdad. Y en medio de las cenizas, sobre las que alguna vez habían construido su hogar,
Una nueva historia empezaba a surgir. Y tú, querido lector, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que nuestras historias lleguen a más personas. Recuerda, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Hazlo ahora. La aventura continúa.